de Levítico. Bendito seas tú, Señor, nuestro Elohim del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has instruido en la lectura de la Torá, o en la lectura de los libros de Moisés, como así está escrito, Señor, por nuestro profeta Moisés. Tú diste la orden, Señor, que no debemos de apartarnos de este libro de la ley, debemos de leerlo al despertarnos, al salir de la casa, al ir por los caminos, al regresar a la casa, aún al acostarnos. Está el mandamiento de estudiar tu voluntad expresada en las Sagradas Escrituras. Por tal motivo te rogamos, Señor, que en esta tarde que estamos en el recibimiento de Shabbat, nos permitas abordar este capítulo número 1 del libro de Levítico. Sea usted exaltado, y todos aquellos que nos acompañan en nuestras transmisiones o en las grabaciones, usted esté con ellos, bendiga sus vidas. Amén y amén. Bueno, vamos a ver el primer capítulo de Levítico, que nos describe la primera ofrenda. Vamos a describir primero esta ofrenda y luego vamos a aplicarla, es decir, qué aprendemos de ella. Está en el primer capítulo del libro de Levítico, que es el tercer libro. Está Génesis, luego está Éxodo y luego está Levítico. Y en el libro de Levítico, por ejemplo, nos dice las escrituras que esa primera ofrenda tenía el nombre de ofrenda quemada. Es conocida en las versiones como la ofrenda holocausto o la ofrenda ígnea. Son nombres que usted va a encontrar en la Biblia, por eso las menciono, para que si usted las oye, sepa qué estamos diciendo, ¿verdad? La ofrenda ígnea o la ofrenda quemada, la ofrenda holocausto. En hebreo es la ofrenda olá. Y esta ofrenda, vamos a verla para que ustedes vean que la Biblia sí lo cita, así como estoy diciendo estos nombres. A la mejor su Biblia va a encontrar uno de estos nombres, y vea las reglas que se aplicaban. Y digo que se aplicaban porque no hay templo en Israel. En Jerusalén no hay templo. Está prohibido por la Biblia sacrificar fuera de Israel y fuera de Jerusalén. Está prohibido. La ley de Dios establece en el capítulo 17 de Levítico que está prohibido sacrificar animalitos fuera de Jerusalén y fuera del templo. O sea, si no hay templo, no hay sacrificio. Hay gente que piensa que porque Jesús murió, por eso no hay sacrificios. No, Jesús murió y resucitó. Y todavía 40 años había sacrificios. Hasta que fue destruido el templo, ya no se pudo hacer, porque el mandamiento de Dios dice no se puede hacer en ningún otro lugar. Ha habido comunidades, obviamente, que han caído en franca rebelión y han sacrificado, por ejemplo, como lo vimos aquí en la festividad de Yom Kippur, o en la festividad que se le conoce como el día de expiación dentro del calendario hebreo. Hay comunidades judías que agarran una gallina, ¿verdad?, y la sacrifican, y eso está prohibido por la ley de Dios. Aunque sean judíos, pues está mal. O sea, la Biblia dice que está mal, y le guste o no le guste al mundo, está mal. Es una aberración eso, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice Dios, no lo que dice una tradición. Bueno, vamos aquí, dice el capítulo número 1, bienvenida Nancy una vez más, dice en el versículo número 1, este libro tiene por nombre en hebreo Vayikra. En nuestras versiones que tenemos en la Biblia dice Levítico. Vayikra está tomado por el primer versículo, ¿ok? Y que significa y llamó. En español se llamaría literalmente en hebreo, traducido del hebreo, y llamó. O sea que Dios llamó, ¿verdad? Y vea cómo empieza este versículo. Y llamando el Eterno a Moisés, le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Eterno, ofreceréis vuestra víctima de los animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto en favor suyo ante el Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta
para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante el Eterno, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará la víctima y la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Vamos a hacer esta pausa primero para que vayamos explicando esta parte. Recuerden ustedes que el santuario tenía una entrada, tenía unas cortinas de 4 colores muy bonitas. Pasando la cortina estaba el patio. En ese patio había un altar de dimensiones considerables, alto, para que cayera ahí las cenizas. Arriba ponían madera, quemaban, y ahí todo el día debería de existir fuego. Todo el día. ¿De dónde salía ese fuego? Bueno, de las ofrendas. Se echaba especialmente las grasas de los animales, lo que cubren los riñones, el hígado, todo lo que eran las grasas internas era lo que especialmente se quemaba, como la vamos a ver más adelante en las otras ofrendas. A diferencia de esta que se llama la ofrenda quemada, tiene ese nombre así porque se daba toda. Es la única de las 5 que vamos a ver que es la ofrenda totalmente entregada a Dios. Se degollaba, no sin antes, como usted lo vio, esos términos no quiero que se le olviden el día de hoy. Fíjese, era un animal macho, sin defecto, y tenía que ser de las ovejas o de las vacas o de los vacunos. Y tenía que ser macho, no podía escoger uno hembra. Y si no tenía, podía agarrar de las cabras. Y si no tenía las cabras, podía agarrar de las aves, una tórtola o un palomino. De ahí en adelante no hay otra. O sea, usted no puede sustituir por una gallina, un guajolote, un pavo real, no, aunque sea muy bonito y muy costoso, no puede sustituirlo. Está determinado que así es. Y decíamos el lunes pasado, que Dios pone las reglas, nosotros no ponemos las reglas. La gente está acostumbrada a querer poner las reglas, ¿no? Y las iglesias quieren poner las reglas. Las religiones quieren poner las reglas. No es así. Es Dios quien pone las reglas. Entonces, agarraban uno de estos animalitos, uno de los vacunos, o de las ovejas, o de las cabras, o de las aves, tortas o palominos. Y una vez que las agarraban, en el caso de los animales estos, ponían la mano sobre la víctima antes de ser sacrificado. Oraban porque ese animal iba a ser expiación. Y ya dijimos el lunes pasado, que expiación significa que iba a ser cubrir a la persona. Cubrir a la persona. Entonces, hay un sustituto. Alguien ocupa mi lugar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Quién es el que pecó, el animal o yo? Soy yo. El que pecó soy yo, no el animal. Pero por eso Dios hace eso, un sustituto. Alguien debe de pagar. Alguien debe de pagar. Entonces lo que hacemos es un sustituto. Eso se le llama que ese animal está haciendo en mi persona el sustituto. Entonces ese animalito, cuando oraban, lo degollaban, agarraban la sangre y lo ponían en las esquinas del altar, donde se iba a quemar el animalito. A ese animalito lo abrían, lo limpiaban lo de adentro, lo enjuagaban y metían primero la grasa y después todo el animal. Pero no podían cortarlo en pedazos totalmente, no. Tenían que tener con cuidado cómo acomodar las piezas. No había un desorden. Cuando se hacía esto, ese animalito todo ascendía el humo. Por eso se llama ofrenda hola. Porque en hebreo, hola significa que asciende. Hola. Los que van a nuestra congregación, la sinagoga que tenemos en Juárez, cuando alguien sube la lectura de la Torah, decimos que va a ser una aliyá, va a ser una lectura. Y hay una área donde sube a leer aliyá, se fijan bien en la misma frase, aliyá, aliyot, hola.
En hebreo, ola significa que se pone un animalito y ese, al estarse quemando, el humo, ¿hacia dónde va? Miren cómo esta ofrenda, alguien la traía, y es curioso que esta ofrenda, por lo general, como usted lo ve, usted no va a ver que encuentre nada relacionado al pecado. Solamente es una ofrenda voluntaria. Regresemos pues a donde estábamos. Decíamos que esta ofrenda, imaginémosla, iba la persona, llevaba su ofrenda. Por ejemplo, vemos una historia de David que le dicen, ahí tienes animalitos míos, ahí tienes sacrificios, agárralas. No, yo no voy a sacrificar nada que no sea mío, que no me haya costado, que sea realmente que me identifique. No es lo mismo traer un carro prestado que traer mi carro, ¿verdad? Es mi carro. Lo cuida usted, lo resguarda, lo valora. Un carro prestado, pues sabe bien que no es mío, le puedo pasar por los hoyos por donde quiera. Entonces, esta persona llevaba su ofrenda, y esta ofrenda se le conoce como la ofrenda que se da por gratitud. Nada más por gratitud. No está relacionada directamente al pecado. Solamente es por gratitud por lo general. Entonces la gente llevaba una ofrenda y ponía sus manos, era degollado ese animal, la sangre era trasladada al altar, se derramaba en el altar en las esquinas, y el animal, una vez que se abría, se limpiaba, ese animal todo completo se quemaba en esa área, todo. Imagínese el oferente o el individuo que llevaba la ofrenda estar viendo que el sacerdote llevaba los ingredientes, la sangre primero, y luego pone la sangre en las esquinas, y él esperando, viendo, porque no lo podía hacer él, ese sacerdote, viendo eso y ver que el animal era llevadito y esperando que lo quemara, y él orando, Señor, ten misericordia, te traje esto porque te amo. Es una ofrenda toda. Es una de las ofrendas que, como van a ver más adelante, nadie la toca, o sea, nadie la come. Las demás sí. Las demás, uno u otros o más la comen, pero esta nadie la come. Es exclusivamente entregada a Dios. Toda. No hay nada que se le haya quitado para el sacerdote, para los levitas, para el que ofrecía. No, esta era toda. Pues se llama ofrenda olá, porque olá significa toda asciende, toda asciende. Ofrenda quemada la pusieron traducida así, porque al quemarse, el humo, ¿a dónde va? Hacia arriba. Entonces, era la forma en que le estaban dando todo a Dios. Piense usted el billete más grande que pueda tener, el más costoso, y usted agarra un cerillo y dijera, se lo voy a ofrendar a Dios. Y agarrar el billete más grande que pueda tener, usted quiere que diga desde valor y ay, para dividir. Ya ve que a veces que agarramos un billete que no queremos fraccionarlo porque se nos va muy rápido. Si tenemos uno de 100, no queremos cambiarlo porque se nos van los de 20, ¿verdad? Entonces, imagínese un billete más grande. Y usted dijera, Señor, esto es para ti, Señor. Y agarrar un cerillo y lo prendiera. Nadie lo va a usar. Exclusivamente para Dios. Y hasta que usted vio que se hizo cenizas y se fue. Dice las escrituras, en el capítulo 1:17, ahí no estamos, dice, ese es olor agradable a Dios. ¿Cómo ve Dios esa ofrenda? Olor agradable. Es una ofrenda que cuando iba subiendo el humo para Dios, ya hemos dicho que es una cosa metafórica. Dios no tiene narices, ¿no? Dios es espíritu, pero usa nuestras frases, nuestro entendimiento para darse a entender. Dios no tiene cuerpo, hermano. Dios no tiene, Dios es ese espíritu, dice la Biblia. Entonces usa nuestras frases, dice, es olor agradable. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el individuo es una ofrenda que está ascendiendo, que está dando de toda su capacidad. No se restringe, no se midió, es decir, es lo más. No la voy a repartir, es toda para Dios. Se la quiero ofrecer totalmente a Dios. Bueno, este tipo de ofrenda nos enseña cómo debe de ser un creyente.
Fíjese qué interesante. Este tipo de ofrenda nos enseña cómo debe de ser un creyente. Pero antes de que entienda cómo debe ser un creyente, vamos a ver un ejemplo. La Biblia nos dice que el más grande obediente y que nunca pecó no fue Moisés, no fue David, no fue Salomón, no fue profeta Elías, no fue Eliseo, no fue Ezequiel, no fue Daniel. La Biblia nos dice, no fue Abraham, no fue Moisés, Noé, Adán, ninguno. Dice la Biblia, en la carta de primera de Pedro, que nuestro Mesías nunca pecó. Nunca. Y cuando entendemos nunca pecó, porque así lo dice la carta de Pedro, nunca pecó, entendemos que siempre hizo la voluntad de ¿quién? De su Padre, ¿verdad? De hecho, él mismo lo dice en las Escrituras, dice, a mí mi Padre me ama porque siempre hago lo que Él me dice. Siempre hacen. Usted no ve que Él haya estado jugando. No, Él no estuvo faltando a eso. Todo lo contrario, siempre fue obediente. Miren lo que dice en la carta de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 22. Lo voy a citar una vez más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y si usted quiere ver de quién está hablando, pues en el versículo anterior dice del Mesías, ¿verdad? Está hablando de nuestro Salvador. Nunca hizo pecado. Aquí viene algo curioso, fíjese. Aquí viene algo curioso. Si no hizo pecado, ¿por qué hay gente que dicen que Jesús enseñó a violar la ley? Es que Jesús quitó el sábado y puso el domingo. Eso es violar la ley. Y fíjense qué curioso. Vamos a ver, porque la gente va a pensar, bueno, ¿y qué es pecado? Vamos a ver qué es pecado, porque también la Biblia nos da esa respuesta. Primera de Juan, ¿qué es pecado? Primera de Juan, y hoy nos acompañan personas que no han estado con regularidad entre nosotros, y yo quizás no me han escuchado decir esto, pero yo siempre que cito un texto, yo no me gusta ni siquiera decir qué versión uso de Biblia, ¿verdad? No digo qué versión uso, porque hay gente que piensa que lo que yo digo nada más viene aquí en esta Biblia. Y yo le digo, agarre la Biblia que sea y va a encontrar lo mismo. Porque los textos que yo uso están en todas las Biblias. En todas, hasta en la versión que usa Roma, ¿no? O cualquier otra iglesia cristiana también. Mire, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Violar la ley. ¿Qué es violar la ley? Pecar. Si alguien dice que Jesús cambió reglas, eso es violar la ley. Pero usted nunca va a encontrar tal cosa. Una cosa es que contradecía las tradiciones que suplantaban mandamientos. Por ejemplo, cuando reprendía a los fariseos, ustedes manipulan el mandamiento, haciéndole más caso a la tradición que a lo que Dios dice. Eso está claro en la Biblia, pero nunca dice que él le estoy demostrando que dice en la Biblia, él nunca pecó. Bueno, ¿cómo es el modelo a seguir? Si queremos entender que es una ofrenda entregada a Dios, Él es el perfecto. Ese es el molde a seguir. De ahí que si alguien se dice cristiano, pues el molde a seguir es Él, ¿no? Yo no estoy siguiendo a Santo Claus. Yo no estoy siguiendo a Papa. Yo no estoy siguiendo a un rabino.
Estamos imitando a Mashiach Yeshua, o al Mesías que es conocido como Jesús. En hebreo su nombre es Yeshua. Entonces, en la Biblia sí encontramos un ejemplo de que es una ofrenda entregada totalmente. Alguien que no le cuestiona a Dios todo. Por eso yo pongo un ejemplo. Imagínese que agarra el billete más grande que usted pueda tener en su vida, ¿verdad? Y dice, lo voy a quemar. Yo se lo voy a dar totalmente a Dios. No lo cuestiono. No le voy a preguntar. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué va a hacer con él? ¿Por qué? Quítenle eso al niño, por favor. No lo cuestiono. Es, Señor, es para ti. Es para ti. Todo. Todo. Entonces, la Biblia nos dice que nuestro Señor, aún en su propia cercanía de su muerte, dijo, no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. ¿Por qué hay gente que piensa que a Dios podemos cuestionarlo? No, pues no, eso no me gustó. La Biblia nos dice cómo era el Mesías, fíjese. Vamos a ver cómo dice en el Evangelio de Juan. Miren lo que hizo, lo que decía nuestro Señor. Son palabras de nuestro Señor y vamos a ver si Él de alguna manera tenía una tendencia a decir, vamos a desobedecer al Padre. Eso es no darse totalmente a Dios, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo número 5. Escuche lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Una vez más, Evangelio de Juan 5, 19. Yeshua pues declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si alguien dice que el Señor hacía cosas distintas, no sé qué Biblia estaba leyendo, ¿eh? Pero eso no dice en la Biblia. Eso no es cierto. No puede ser posible. Miren más adelantito, versículo 30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, en otras palabras, vemos que nuestro Señor se entregó en completa obediencia. Y aún en los momentos más difíciles que era en su cercanía de su muerte, dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, es la tuya. Eso es entregarse totalmente. No cuestionarle a Dios. Tenerle confianza. Una ofrenda quemada, a Dios le agrada que la persona no le cuestione. ¿Por qué? Porque ni siquiera como a mí como padre me gusta que mi hijo me cuestione una orden. Mi hijo, vaya, ayúdeme a hacer eso. ¿Por qué? No nos gusta, ¿verdad? ¿Tú quién es para preguntar, mi hijo? No me están diciendo eso. Es por su bien, haga esto. ¿Pero por qué? Yo, que no soy como Dios, porque a la tercera te rompo las jetas, ¿verdad? Pero fíjense cómo una ofrenda quemada nos enseña, a Dios se le entrega la vida o no se le entrega. A Dios se le dice que sea mi vida en agrado hacia ti como aroma agradable o no se le entrega. Por eso la Biblia dice que no hay término medio, como dice en el libro de Revelaciones, por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y ese término, te vomitaré, significa te expulsaré de mí. No eres parte de mí, no formas parte de mí. Cuando alguien vuelve el alimento, ya no es parte de aquí, ¿verdad? Te voy a expulsar, porque tú no eres parte de mí. Entonces la ofrenda quemada nos enseña a nosotros que vamos voluntariamente, como decíamos con el animalito, ponían la mano, uno va voluntariamente, yo me entrego. Yo voy a hacer lo que me enseñes.
no voy a cuestionar lo que me enseñas. Tengo un ejemplo. ¿El Mesías? Tengo un ejemplo. Pero es muy difícil porque nos acostumbramos a hacer lo que queremos. Es muy difícil desacostumbrarnos a confiar en Dios. Es muy difícil. Déjenme leer otro texto. 7:16. Miren las palabras de Jesús. Mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía, sino del que me envió. Así es que si alguien dice que tenemos un ejemplo para esto no lo hacemos porque Jesús no lo hizo, desobedeció, quién sabe qué Biblia estaba leyendo, pero la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos dice que Él se dio siempre en obediencia. Y como lo leímos, siempre hace lo que agrada a su Padre, por eso lo ama tanto. Eso es un aroma agradable. A Dios le gusta que el individuo que se va a acercar a Dios, hablando de las ofrendas, que lleva la ofrenda, que Él va de su voluntad, a Dios le agrada que una persona lo haga de voluntad. Pero entre más la persona diga, más me entrego totalmente, esa persona cambia más rápido. Por eso hay gente que avanza muy rápido y otros son más despacio porque van más despacito, no quieren soltar algunas cosas. Imaginémonos a esta ofrenda quemada. La voy a ofrecer toda. No, todavía no, pues sí, me costó mucho. O sea, y si me dejo que sea un muslo para echarme en la cena. A veces así actuamos. Es que me va a quitar Dios. Hay gente que así me dice, es que me va a quitar Dios la cerveza. Y luego ya no voy a fumar. A veces no les quiero entrar en temas como estos porque se vuela la gente, ¿eh? Y le digo, si entendiera que si se acercara a Dios y le dijera, Señor, déjame ascender, déjame acercarme, tú cámbiame, yo me ofrezco, yo haré mi parte, es voluntario, no te voy a cuestionar. ¿No te gustan los ídolos? ¿Ok? ¿Qué quieres que haga con los ídolos? La Biblia dice que hagas con los ídolos, a los pedados de tierra. Así es, Señor. A mí me gustó mucho porque la hermana, Leo, que fue la primera que yo fui a predicar en su casa y que fue con la que empecé en grupo, yo nunca le enseñé eso. Yo le enseñé, ame a Dios, acérquese a Él. ¿Qué debo leer? La Biblia. Oiga, ¿está mal estas cosas? Pues hay algunas cosas que necesita aprender. Lea la Biblia. Y sola me dijo, hermano, cuando yo vi que la Biblia dice que ninguna imagen debe de ser preservada, debe de ser destruida, dice, hasta los de oro, o sea, y los tiré. Y yo me quedé maravillado porque yo dije, yo nunca le dije eso. Dije, hermano, no me dio, ay, mire, tenía unas bonitas, porque era más, yo le digo jugando, era más católica que el Papa, ¿verdad? Dice, yo tenía santo, todos los quebré, todo, dice, y mira qué bien me sentí, porque yo vi que Dios decía, dije, usted hizo algo que ni yo se lo dije. Hágase tu voluntad, Señor. Usted no cuestionó, se entregó, no cuestionó, sino que se entregó. Esta es una ofrenda que cuando la vemos como una ofrenda total, a mucha gente le cuesta sacrificio, mucho hacer eso. No quieren dejar cosas. Pero si se pone a pensar, son cosas materiales, tontas, absurdas, que no nos vamos a llevar a tumba, ¿eh? Es que yo así soy. Es que mi mamá y mi papá sí me lo inculcaban en mi religión. No te va a servir de nada. Porque Dios lo que quiere es una persona que no le cuestione, se acerque y deje que Dios lo cambie. Entréguense a Dios y Dios hace todo. O como decíamos la vez pasada, cuando mi papá me decía, ¿verdad? Es que mi amigo dice el sacerdote que es muy difícil que la gente cambie. Pues yo no veo por qué. Si la gente se entrega, Dios hace las cosas. ¿Y cómo es que tanta gente ha dejado
la idolatría solamente porque se le ocurrió decir, como cita Rabí Julio, ¿verdad? Si viene en la Biblia, lo creemos. Si Dios dice, lo creemos. Si viene en la Biblia, lo enseñamos. ¿Y esa gente lo entendió? O sea, aquí vienen todas las Biblias. ¿Por qué le voy a cuestionar a Dios? Porque si yo cuestiono a Dios, entonces mi obediencia está trunca. Es rebelión. La rebelión apesta ante Dios. La obediencia es aroma agradable. Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios. Pues porque si te entregas, Él te guía, ¿no? Sin duda. Mire. Toma. En el libro de Proverbios 28, versículo 13. En el libro de Proverbios 28, 13. Vamos a leer dos textos. Y como conclusión, la ofrenda quemada era una ofrenda que tenía un precio importante, se compraba. Era una ofrenda que alguien decía, yo la llevo, nadie me obliga, yo la llevo, es voluntaria, yo la llevo. Era una ofrenda que no se podía preservar nada, era totalmente entregada a Dios, totalmente. Era una ofrenda que se quemaba y cuando se quemaba Dios la percibía como un aroma agradable. Decía un estudio que una vez leía, ¿por qué Dios dice que las aves con tu y plumas? Generalmente un ave que se va a cocinar la limpian toda, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios toda con plumas? Y hieden horrible las plumas. Dice, ¿por qué? Dicen los comentaristas, dice los judíos dicen, es que la ofrenda de palomita, están hablando de alguien que era su capacidad, de lo que yo puedo comprar, es lo que yo puedo comprar. Dice, al abrirla y con la uña se le cortaba la cabeza al ave sin cercenarla con la uña y se derramaba la sangre. Dice, al ponerla en el altar, dice, esas plumas, dice, para el hombre es muy fuerte el olor. Para Dios es tan exagerado el humo, es muy exagerado las plumas. Dice, pendenciero, es entrégate, sea por voluntad. Versículo 13 decíamos de Proverbios, dice el capítulo 28, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La ofrenda, decíamos, cubre al individuo. Cubre. Vean el versículo 9. Miren ese capítulo, vean el 9. Al que aparta su oído de oír la ley, fíjense lo que dice. Al que aparta su oído de oír la ley, aún su oración le será abominable, detestable. Piensa en los mandamientos de Dios. Un idólatra violenta el primero y el segundo un idólatra. Porque el primer mandamiento dice que no puedes tener otro Dios más que el Eterno. Y el segundo mandamiento dice que no te puede hacer ninguna figura de ningún tipo. Así es que un idólatra viola inmediatamente dos mandamientos. Dos. Están en franca desobediencia a la ley. Decíamos en 1 Juan 3 que violar la ley es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y dice aquí, su oración es detestable.
No lo digo yo, porque Dios percibe. Aunque yo diga con buena intención, pero lo que importa es lo que yo hago para Dios. No puedes desobedecer, porque es como si tú le dijeras a tu hijo, tú haces, mi hijo, límpiame aquí por favor, no. Agarra la escoba, usted le da las instrucciones precisas, junta la basurita, no la dejes ahí porque va a heder la basura, ponla allá afuera, ahorita la echamos allá afuera, toma el mapeador, dale una pasadita a todo esto y después dale los muebles. Si yo veo que mi hijo agarra la escoba y avienta la basura ahí abajo del sillón, y con un plumero así rapidito, y llego y la basura no la veo afuera, mi hijo, la basura, no sé, y yo veo ahí, me llevo decepción. Y falta que mi hijo me diga el domingo que quiere su mesada, ¿verdad? ¿Me das mi domingo? ¿Cómo no, verdad? ¿Por qué la gente quiere agarrar a Dios sin comprometerse? Si entendieran que la ofrenda quemada es yo quiero aprender, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. No es me obliga a mis padres, no es me obliga a un predicador, no es lo obliga yo, no es usted. Porque este es un trato entre Dios y usted. Esa ofrenda no es de nosotros, es decir, ahí no participamos nosotros ministros. Es usted se entrega a Dios, no a nosotros, a Dios. Usted va a ir dejando, conforme se va acercando, va dejando que Dios lo moldee. La figura perfecta no es Castañeda, no es el hermano que se sienta a un lado. Nos pueden servir como ejemplos, con sus testimonios, pero el molde perfecto, el que nunca pecó, el que nunca falló y que se entregó totalmente y que nos puede decir con certeza, ¿verdad? Como lo leíamos en días pasados en la carta a los Hebreos, si alguien conoció problemas, dificultades, rechazos, discriminación, hasta la muerte, pues usted y yo no hemos sufrido todavía como él. Porque si nosotros sufrimos, hasta la Escritura dice, sufres pero por tu maldad. Pero él, ¿qué culpa tenía? Si él se entregó totalmente, usted y yo también tenemos que hacerlo totalmente. Pero no por imposición, esto se hace por amor. Se hace por amor. Yo voluntariamente quiero servirte, Dios. ¿Cómo sé que le sirvo correctamente? Busco obedecer. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Que así como esta ofrenda se entregaba en su totalidad, aprendamos a entregarnos en su totalidad. No cuestionarte, no justificarnos, porque entonces no hacemos las cosas por amor, Señor, sino quizá por un temor religioso, temor a los padres, temor a la sociedad. Uno debe de temer a ti, Señor, con un temor pero reverente, de respeto, de deseo de acercarnos, de deseos de que cambien nuestras vidas. Pero la única forma es entregarnos a ti, Señor, en su totalidad. Cuando vemos que dice las Escrituras algo, buscamos aprender, buscamos obedecer. Entonces se convierte nuestra vida en un olor agradable. No se te cuestiona, se obedece o busca uno ponerlo en práctica. ¿Por qué nos congregamos? Porque tu palabra así lo dice. Tendrás santa convocación, guardarás el Shabbat. Así no nos marca tu palabra. Tendrás una santa convocación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén.